Amén. Vamos a ir al libro de Ruth, los adultos buscamos en este lugar, al libro de Ruth, capítulo 1, verso 6. ¿Se acuerda que llevamos siempre, aleluya, aleluya, la línea de lo que es de cultura, el comienzo de todo, ¿verdad? Capítulo 1, verso 6 del libro de Ruth. Siempre platicando, aleluya, conversando de la palabra del Señor. Amén. Los niños que se graduaron la semana, 2 semanas atrás, aleluya, van con mi hermano Salvador. Ahí lo puede reorientar la maestra. No se olvide también los caballeros, hacer una cronología del libro de Ruth. Creo que están los anuncios, pues hoy que estamos en Ruth, aleluya, vamos a hacer una cronología, porque hicimos la cronología del libro de los jueces. Ahora nos toca Ruth. Amén. Estoy dando siempre, aleluya, cierta información para que usted pueda atenderlo. Capítulo 1, verso 6 del libro de Ruth. ¿Está usted ahí? Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os concede que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron, y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: volveos, hijas mías, ¿por qué queráis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche, y también diera a luz hijos, ¿esperaréis por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaréis vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, te doy gloria y te doy honor, Señor, en esta hermosa mañana. Señor, no hay, Señor, mayor privilegio que el abrir tu palabra, indagar, Señor, conocer más y más, Señor, de lo que como creyente me corresponde, Señor. Y que tu Espíritu, Señor, siempre esté llevándome a la verdad, esa verdad no relativa, sino una verdad absoluta en lo que refiere a las Sagradas Escrituras. Te quiero servir con todo mi corazón, y por lo tanto hoy yo, Señor, procuro ante ti, Señor, ser hallado fiel como portavoz de tu palabra, no quitando ni añadiéndole. Lo que hablaré, Señor, es conforme a tu voluntad, Dios mío. Señor, recuerdo siempre que el mensajero no es nadie, es mejor el mensaje que el mensajero, Señor. Por eso, Señor, no tengo yo nada que ver, Dios mío. No soy un superdotado, no, Señor, sino que simplemente por tu gracia y tu misericordia estoy en este lugar. Y eso, Señor, aleluya, atestigua de mi convicción y mi fe en ti, Señor. Señor, muchas gracias que tu pueblo, que tú compraste, que tú ganaste con tu sangre, hoy está en este lugar para atender las verdades del Evangelio. Oh, verdades tan importantes, Señor, y esos son los que nos dan esperanza para el día de mañana. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Siéntese, hermano. Bueno, todo tiene un comienzo y procuro ser lo más breve posible esta hermosa mañana. Ya, aleluya, quiero anticiparle que todo tiene un comienzo, ¿verdad? Y todo va a tener un fin. El fin de la palabra de Dios, o el fin del Evangelio, aleluya, es que cada uno de sus creyentes, o cada uno, aleluya, que está en la fe, conozca verdades, no a medias, sino verdades totales, para poder caminar en el Evangelio
y poder caminar en el camino del Señor con verdades, no verdades a medias. Porque nadie puede caminar, hermano, con verdades a media, porque es muy dificultoso. Toda la gente quiere hacerlo de la manera que, lo que dije, a verdades a media. Y no se puede caminar en el Evangelio. Todo tiene una razón. ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Viendo a través de la Biblia, a través de la historia, puedo encontrar, todo tiene un comienzo. Así me pones la foto, Rudy, y nos dejas ahí. Amén. Gracias por tu apoyo. Entonces, hermano, usted va a ver, conforme la Biblia, cronológicamente, va a ver cómo empezó el pueblo de Israel, las, las civilizaciones o las culturas que tuvieron mucha influencia en la vida del pueblo de Israel, ¿verdad? Le narré hace 15 días, sale Abraham de Ur de los Caldeos. Le hablé de los sumerios, cómo fueron ellos los que impactaron la escritura, fueron los primeros, ¿verdad? Las arcillas, las inscripciones en las arcillas que hicieron, y la cultura egipcia que nos habla, ¿verdad? Y déjeme decirle un dato muy importante que estudiando y viendo, mire, Egipto, una de las culturas más antiguas de la tierra, porque desde que se menciona en Génesis hasta el día de hoy sigue siendo Egipto, ¿verdad? Entonces, y también otra de las civilizaciones y culturas también es lo escuché del presidente y de uno de sus ministros, chino. Ellos se mofan y se jactan que tienen 5,000 años de historia, decían. Y viendo, ¿verdad? Y investigando si lo que ellos dicen es verdad. Y sí, en ciertas cosas sí tienen verdad. Una de las civilizaciones o culturas antiguas son de los chinos. Muy de larga data, ¿verdad? Y entonces, hermano, viendo, pero ¿cómo? Cuando usted ve y usted va al capítulo 9 del libro de Génesis, de los comienzos, usted va a encontrar, hermano, cómo los hijos de Noé, los 3 hijos de Noé salieron y cómo poblaron toda, ¿verdad? La tierra, quizás no en su total, pero cómo se fueron a asentar, ¿verdad? Cada uno en su punto en la tierra. Y ahí usted, por eso le digo, le quiero explicar esto. A través de la Biblia nosotros vemos, no pues solo vemos la línea de Israel y todo esto. ¿Y qué pasó con las otras civilizaciones? Déjeme decirle que, ¿verdad? Estudios que han realizado, nosotros venimos de la línea de Cam, el hijo menor de Noé. Y ahora, ¿dónde se asentaron y todo esto? Nosotros no aparecemos en la Biblia, pero la Biblia nos menciona, ¿verdad? No aparecemos quizás en lo de Israel y todo, aparecen otras naciones fuertes, pero en sí, hermano, ¿de dónde salieron los mayas? Una cultura que le quiero decir, le parece que hace 2 semanas atrás le nombré poquito acerca de los mayas. En los números fueron muy, ¿verdad? Muy interesante porque dieron a la humanidad algo muy importante que hasta hoy en nuestra cultura, hablando, dejando un poco atrás los griegos, ¿verdad? Y muchas, pero también los mayas participaron mucho. Y usted se da cuenta, y lo he visto, ¿verdad? A través de verlos, de leerlos, tanto las pirámides egipcias como las pirámides mayas y ciertas pirámides que hay en México y que hay en los incas, como en el Perú, las de Machu Picchu que le llaman, son casi similares o diametralmente casi iguales como las de egipcias.
me entiende? Y estaban, le puedo decir que estaban en polos opuestos, estaban de un lado a otro lado. ¿Cuántos kilómetros hay verdad, de Centroamérica, de Latinoamérica, hasta para llegar a, a Egipto? Y luego se han encontrado ciertas, verdad, templos o estructuras en China que casi también son parecidas a ¿verdad? A las pirámides o a los templos mayas, civilizaciones, ¿verdad? Y la Biblia no nos miente, no lo relata. Como por eso usted ve, ¿verdad? Mire los descendientes de Jafet, que muestran los cuadros con otros cuadros por dentro donde se asentaron, y los de Fut donde se asentaron, que son descendientes de Caín, y Lud, descendientes de Sem, ¿verdad? Donde se asentaron, y cada uno está marcado, y usted ve, ¿verdad? Cómo están asentados. Entonces, hablamos mucho acerca de todo esto, de las civilizaciones y culturas antiguas, y qué gran impacto han tenido en nuestra vida hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, qué gran impacto han tenido esas culturas o esas civilizaciones en nuestra vida. Ahora, lo moderno, ¿verdad? Todo entramos a lo moderno y ¿verdad? No podemos decir quedémonos en lo del pasado, no. Lo moderno nos empuja a conocer más y más. ¿Sí me entiende? Antes se negociaba, todavía tengo idea porque todavía recuerdo de lo que nos daban los maestros. Antes se negociaba, por ejemplo, allá por el pueblo de mucho tiempo atrás, allá por donde nosotros, se negociaba como moneda el cacao, que le llaman, para pagar. Y ¿verdad? No es en el tiempo de mi padre, no, fue tiempos, tiempos de largo, ¿verdad? Data atrás. Con eso pagaban, ¿verdad? Los mayas, con eso comerciaban los mayas. Y todo nos fue empujando. Y usted va a ver que todos empezaron a empujarse a los pueblos, las civilizaciones grandes, las culturas, ¿verdad? De potencias grandes, como los egipcios, cómo empezaron y cómo fueron, ¿verdad? Evolucionando, la palabra que quiero nombrar, evolucionando, aleluya, hasta el día de hoy. Hoy, hermano, no podemos vivir en la edad de piedra de ninguna manera. Ya estamos en un mundo más avanzado. Recuerdo la palabra que le dio el Señor a Daniel: y la ciencia aumentará. Amén. La ciencia aumentará. No tiene mucho, ¿verdad? Que nuestros dispositivos móviles, tabletas, laptops y todas estas cosas, hermano, tiene aproximadamente 15 años que tomaron auge, y hasta el día de hoy, ¿dónde estamos? Se va que 15 años tan breve y tan rápido que tomó un auge terrible, y hoy lo que tenemos en manos y lo que vamos a tener y lo que van a ver nuestros hijos o nuestros nietos el día de mañana. ¿Sí me entiende? Ahora, podemos ver cómo todas estas cosas, pero todo tiene un comienzo. No nos podemos jactar que lo que conocemos hoy es algo superdotado. No, todo comenzó, como dice Eclesiastés, la moda del día de ayer se va a repetir hoy. Eclesiastés, el predicador, habla, cuando usted lee, ¿verdad?, los 12 capítulos, si no me equivoco, del libro de Eclesiastés, usted va a encontrar que todo es repetitivo. Modas vienen, pasan y vuelven a repetirse. Entonces es repetitivo. Pero esto, hermano, nos lleva a enseñarnos que de algo venimos. Amén. Lo que quiero dar a entender es, vamos conforme a la Biblia. El Génesis nos habla, Éxodo nos habla de la cultura, y lo que queremos dar a entender es la cultura del reino y cómo debemos despegarnos. Yo le quiero decir, usted participa mucho en la cultura del mundo. Y usted me dirá, bueno, ¿cómo está eso? Usted comercia con el mundo, lo dije anteriormente, usted comercia con el mundo, usted tiene relaciones con otras personas que no son creyentes. Amén. Usted tiene pláticas o X cosas, negocios con otras personas que no son creyentes. Amén. Usted lo hace de la manera en que le fue enseñado quizás, y aquí le dicen no, se va a hacer de otra manera, ¿verdad? Antes, ¿se acuerda usted que en nuestra cultura la palabra valía mucho, ¿verdad? Dame tu palabra y basta. Amén.
Dame tu palabra y basta. Bien, ahora la palabra, no quiero generalizar, pero la palabra a veces ya no vale hoy, sino que te hacen que firmar ciertos documentos. ¿Se acuerda? Me acuerdo, aleluya, cuando muere Sara y él compra el monte Macpela para enterrar a su difunta. Y aquel dijo, no, agárrate, tú eres un gran señor en medio de nosotros, le dice, ¿verdad? Tú eres un gran señor, no tengas pena, tú puedes tomar de la mejor tierra que tenemos nosotros. Y Abraham le dice, no, te voy a pagar por precio, te voy a pesar la plata con la cual te voy a pagar. No sé si fueron 50 ciclos de plata que pagó Abraham por eso, porque quería dejar algo, un precedente en la historia. Todo esto, hermano, va que aprendiéndose y va viéndose. Y lo que yo quiero llegar hoy en día es eso. Tenemos que estar bien definidos como creyentes. Estamos en este mundo, hermano. Estamos en este mundo y no podemos aislarnos de ciertas cosas que ellos tienen. Y le quiero decir, no va a participar de las culturas paganas o idólatras que tiene el mundo, no, de ninguna manera, pero de cierta manera sí participamos y tenemos un rol en este mundo. ¿Cómo demuestro? Ayer precisamente yo le hablaba y le decía, cada creyente, y lo repito y quizás me lo hago o escuchar mucho diciéndolo, cada creyente es una Biblia andando. El apóstol Pablo hace referencia y dice, porque somos cartas abiertas al mundo. Nos oyen y nos leen. Si una cultura de aquellos, hermano, impactó mucho en la vida de cierto pueblo, imagínense cómo la cultura del reino puede impactar en la vida de los que no han conocido a Cristo Jesús. ¿Cómo usted da a conocer la cultura del reino? ¿Cómo usted da a conocer, hermano, que realmente participa? Yo le quiero decir, el socialismo, mire, hermano, la idea de ellos, ¿verdad? La igualdad que ellos llaman. Los ricos todos tengamos iguales. Y su meta, cuando usted ve los libros de Carlos Marx, hermano, usted encuentra cómo ellos tratan de lavarlo. Winston Churchill dijo, el primer ministro de Inglaterra, dijo un día, el socialismo es tan efectivo, escuche bien las palabras de Winston Churchill, dice, el socialismo es tan efectivo que multiplica a los pobres. Porque la meta del socialismo, todo es igualdad, pero lo que hace el socialismo es que llevar a las vidas a la bancarrota. Y no estoy poniendo una ideología de capitalismo de ninguna manera. Nosotros tenemos un reino que el Señor dijo, hey, ustedes no se afanen por lo que han de vestir y por lo que han de comer. Tampoco nos llama a ser haraganes. Pero nosotros dependemos del Señor. Dependemos del Señor. Ambos lados tienen sus bajas y sus altas. No creo, bueno, el socialismo es más baja que altas, ¿verdad? Se forma por la desigualdad, por lo que ven. Pero quiero decirle, a lo que quiero llevar el pensamiento es esto. Ellos dan a demostrar, el socialismo da a demostrar realmente y, hermano, predica de lo que ellos creen, de la cultura que quieren imponer, lo predican a voz alta, ¿verdad? Y su modelo de vida austero, que se puede decir, muchos gobernantes hoy en día, ¿verdad?, que se dicen ser socialistas de nuestro tiempo, ellos viven según una vida austera ante cámaras, pero detrás de cámaras viven una vida deliberada, con muchos. Pero ellos predican eso. Entonces, cuando yo le vengo a decir, somos una Biblia andando, nosotros tenemos que predicar la cultura del reino. Amén. Y, hermano, en medio de la sociedad en que vivimos, que no son creyentes, tenemos que hacerles saber de que hay un reino. ¿Se acuerda que Abraham,
cuando va al rescate de su sobrino Lot y viene de regreso, y me llama la atención porque cuando él viene de regreso, aleluya, sale un personaje llamado Melquisedec a recibirlo. Cuando él sale a recibirle, le trae pan y vino, si no me equivoco, lo que dice la escritura. Abraham ahí le deja que el botín o los diezmos del botín, ¿verdad? O le da los diezmos a Melquisedec. Pero la atención que me lleva al pasaje estudiando es de que en lo que gobernaba Melquisedec, que era Salem, que significa lugar de paz. ¿Qué cultura, no? ¿Qué cultura de paz, de tranquilidad? El ambiente que se vivía en dicha ciudad, porque su nombre lo dice. Ahora, lo mismo tiene que reflejar el creyente. Ahora, todo lo que se fue inyectado en las culturas o las civilizaciones pasadas, como los mayas, los ritos, ¿verdad? Las ceremonias, los dioses y muchas cosas más que tenían los mayas en aquel entonces, escuche bien, cómo impactar. Y hasta el día de hoy, por eso le digo, hermano, aunque estamos en un mundo, en un periodo avanzado, donde la tecnología, donde la ciencia ha aumentado, todavía vemos en todo nuestro entorno que la gente que no conoce a Cristo sigue siendo idólatra. La gente que no conoce a Cristo sigue siendo ¿qué? Idólatra. Todo eso ha quedado pues por medio de una cultura. Entonces, cuando, hermano, digo, en la cultura del reino tiene que establecerse completamente en nuestra vida, sin olvidar, ¿verdad?, nuestro compromiso y nuestro rol que tenemos en una sociedad, que es la que vivimos, va a marcar una diferencia. Pero el mundo, como el día de ayer, las civilizaciones pasadas, sigue siendo ¿qué? Idólatra. Naciones entregadas completamente a la idolatría. Ya no se ven, ¿verdad?, quizás los ritos como se hacían en aquel entonces, pero hoy en día es una forma más modernizada en que se hacen las cosas. Me acuerdo una predicación, aleluya, que dio nuestro hermano Denis, y gracias a esa, las tres I's, ¿verdad?, que existen en el corazón del hombre, o los tres ídolos mostrados en el corazón del hombre. Y déjeme decirle que también eso es lo que Cristo o la palabra del Señor quiere quitar de nuestra vida, establecer una cultura o cultivar nuestro corazón o nuestra vida para que nos olvidemos. El pueblo de Israel, como les suelo, ya empiezo a narrar esto, el pueblo de Israel salió contaminado, muy influenciado por la cultura egipcia. Muy influenciado, 400 años. 400 años. Usted le pregunta a un chapín, casi en su generalidad, le pregunta a un chapín, ¿extrañas el pollo campero? Estando aquí, te dice, oh no, lo mejor que hay en Guatemala. ¿Verdad? Oh no. Porque culturalmente, hermano, eso es lo que le inculcaron, eso es lo que le metieron. Ay, si vas a Guatemala me traes pollo, dicen, ¿verdad? Pregúntele a los hermanos salvadoreños, con el permiso de ellos, si no extrañan las pupusas. No se mueren. Ah, no, hermano, es que la pupusa hay que comerlo con la mano, pues, dicen, ¿verdad? No se come con... Y me entiendes, son cosas con el permiso de ellos, ¿verdad? Está impregnado, está influenciado. Ahora, ¿cuántos años tienen con eso? Ahora, escuche bien, el pueblo de Israel, influenciado, y no voy a dejar atrás a los hermanos mexicanos, ¿verdad? Porque cada uno que diga, no, el hermano nos mencionó, los hermanos mexicanos les encantan que los tacos.
tacos, ¿verdad? No le estoy levantando ánimo a los que están en ayuno, aleluya, pídanle al Señor fuerza. Entonces, hermano, son cosas influenciadas o culturalmente metidas en nuestra vida. Entonces el pueblo de Israel viviendo en Egipto 400 años, influenciados. La semana pasada, escuche bien, el martes pasado le estaba diciendo a la iglesia, referente, aleluya, a los dioses con la cual Dios, ¿verdad?, a las plagas que vinieron, las 10 plagas que vinieron sobre los egipcios, cuando atacó las aguas del río Nilo, ataca a su dios que se llamaba Api, y la otra se llama Canón, porque según los egipcios ese dios era el que cuidaba el Nilo, y tenían que el río Nilo era un dios. Mire, hermano, y ataca ¿qué? El río Nilo, cosa que también los hebreos eran influenciados por ciertas cosas. Otro, hermano, cuando vienen las ranas, Dios también ataca a un dios que se llamaba Het, la diosa rana. Cuando vienen los piojos, igual de la misma manera, Dios ataca un dios que se llamaba Heb. Escuche bien. Y resumido, hermano, Faraón y su primogénito se consideraban dioses. Resumiendo, ¿verdad? Todas las 10 plagas. Le puedo nombrar, ¿verdad?, cada uno, pero resumiendo todo, dígame usted si no es influenciado. Dígame si usted no fue influenciado por lo que practicaban. Si los israelitas, después de salir de Egipto, la influencia o la cultura, después de salir de Egipto, Moisés va al monte y recibe las tablas de la ley, y cuando él regresa, él escucha a lo lejos que hay alaridos, que hay, ¿verdad?, fiesta, y él se queda oyendo. Dios le dice, ¿verdad?, ese es tu pueblo que saqué de Egipto, mira cómo están, se han desvariado, han entrado en por la influencia, por la cultura, estaba metido en el corazón de él muchas cosas. Aquí, hermano, lo que quiero asentar es de que hermano, todo lo que hemos aprendido no es en su totalidad malo. Mire, estoy apartando la idolatría, la inmoralidad y todas estas cosas son malos, pero hay ciertas cosas que los israelitas aprendieron y lo usaron, como los métodos de cultivo y de muchas cosas más. Aunque les dieron ciudades ya hechas, tierras ya cultivadas, viñas y todo, les dice el Señor. Pero hermano, eso está entrado en el corazón de ellos. Hacen un becerro de oro. ¿Cuántos hoy en día? Mire, hermano, yo platicaba con James hace un tiempo atrás, y él conoció a una persona que era sacerdote maya. ¿Sí me entiende? Y él me decía cómo este varón o cómo este hombre estaba muy entrado a todos esos ritos. ¿De dónde Dios lo sacó? Pero déjeme decirle que todo quiere ser empujado para seguir. Por eso la gente dice, ay, cómo extraño las tradiciones del pasado. Escuche bien. Porque en sí tuvieron una gran influencia, han marcado la vida de ciertos individuos. Por eso es necesario la palabra de Dios. Por eso es necesario, aleluya, el cultivar nuestro corazón, el atender continuamente. Solo déjeme decirle, solamente la palabra de Dios puede borrar de nuestra mente cosas que no son concernientes
para servirle a Él. Ahora, todas estas cosas, bueno, entonces vemos, hermano, que se hicieron un becerro. Y no estamos muy lejos de ver, ¿verdad? Usted se da cuenta a través de las redes sociales las fiestas paganas que hacen hoy en día. Las fiestas que se celebran en honor a dioses. Hablando de qué? De los más pobres como los que tienen plata, de los menos famosos como los que ya son famosos. El que no es famoso celebra a su manera y trayendo en su mente cultura o cosas de sus ancestros. En los pueblos de Sudamérica y Centroamérica todavía usted ve que queman inciensos a los dioses para aplacar la ira de los dioses. En los carnavales como de Brasil, que es uno de los carnavales más famosos de todo, ¿verdad?, el mundo, usted ve cómo celebran los famosos y dan culto a los, ¿verdad?, a Satanás, vistiéndose, haciendo, ¿verdad?, cosas que no son. Igual en estos pueblos o en esta nación, en algunas ciudades, como, ¿verdad?, aquellos de la banderita de colores, como hacen apología, hermano, de esto. No estamos muy lejos. Y por eso, hermano, se establece, aleluya. Aunque Dios, mire, yo le quiero decir muchas cosas, como en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, hermano, fueron formadas de acuerdo a lo que estaba alrededor. Pero Dios, hermano, quiere imponer la cultura de su palabra en la vida de cada uno de nosotros. De su palabra. Porque quitando todo lo que hay en nuestro corazón, porque perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo está tu corazón y cómo está mi corazón? Hay que half and half, o mitad y mitad de qué, de cultura pagana y la otra parte para el Señor. De ninguna manera puede ser así. Todo nuestro corazón debe estar dado y entregado al Señor. Pero entonces yo quiero ahondar más y abundar en estas cosas. El pueblo sale viendo prodigios, viendo milagros, viendo la mano del Señor. La intención mire, pues le voy a decir una cosa, la intención del pueblo, según era que ese Dios representara al que lo sacó de Egipto. La intención de las personas a veces se puede decir no es mala, pero en sí, conforme a las escrituras, es mala. Cuando el Señor escoge a dos que podían trabajar, Azazel y no sé, el otro, Buri creo que se llama el otro, para los utensilios del tabernáculo, que trabajaran en todo lo que es relacionado a los utensilios del tabernáculo, llama a dos hombres para que hicieran, ¿verdad?, todas las cosas que les dijeran. Mire, la diferencia entre los que hicieron el becerro de oro y con los dos que el Señor llama. Humanamente usted puede verlo y decir, no, pues, ¿qué diferencia hay si aquellos trabajaron de esa manera y los otros lo hicieron con buen propósito? La forma en que el hombre por su propio mérito quiere hacer las cosas y no conforme Dios lo manda. Por eso hoy en día, hasta hoy en día, usted ve y encuentra personas que dicen, Dios ama a todo el mundo. Y usted puede encontrar, hermano, a otras religiones en decirle, no, al mismo Dios servimos. Así. Si nosotros oramos, si nosotros cantamos. Y yo tengo una vida, ¿verdad? Dicen esas personas, yo tengo una vida de comunión con Dios. Ahora, yo le quiero decir, bajo sus propios términos. Escuche bien.
bajo sus propios términos. Es lamentable lo que hoy en día hacen en ciertos pueblos. Escuche bien. Es lamentable. Dicen, y eso es de informarse y de ver, una persona en un lugar, no voy a nombrar el nombre ni el país, en un lugar del mundo hizo estas cosas. Mire, no estamos muy lejos de la realidad de lo que debe el pasado. Una persona en un lugar del mundo hizo esto. Se levantó, ¿qué? Un altar. Y en ese altar puso flores y todo. Y en ese altar abrió una Biblia, ¿verdad? A la mitad, o lo puso en algún salmo, o lo puso en ¿verdad? Alguna carta paulina. Pero abrió una Biblia. Y puso sillas. Y invita a predicadores, invita a profetas, invita a todos para que vengan. Escuche bien. ¿A dónde quiero llegar con esto? Ella tiene una iglesia. Ella tiene un lugar donde, hermano, congregarse. O esa persona tiene un lugar donde congregarse. A la hora de hacer esto, está pasando no como lo que pasó. Usted puede ver un dato en el capítulo 19, 18 del libro de los jueces. La intención es buena. La intención es perfecta. No, usted ve, ¿qué de malo hay? ¿Qué diferencia hay entre la iglesia y lo que ella está haciendo? Como quiera está haciendo las cosas bien. Yo le quiero decir, sí hay una diferencia. Hay una diferencia. Porque se fue y se desvió para otro lado. Entonces, aquí la idea, lo que quiero llegar, ¿qué diferencia había? No, pero Señor, cualquiera puede decirle al Señor, Señor, si hicieron un becerro para representarte a ti, para que te vieran a ti. Y además lo hizo el que prontamente iba a ser, ¿qué? El sacerdote, Aarón. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay con aquel Azazel que hizo las imágenes para el tabernáculo, para los utensilios? ¿Qué diferencia hay? Hay una diferencia abismal. Hay una diferencia abismal. Porque en la cultura del reino hay ciertas cosas que debemos de prestar atención y debemos de verlo. Si no, todo es válido. Entonces, hermano, aquellos se hicieron Dios influenciado. Y hoy en día, hermano, como le digo, no estamos muy retirados, hermano, a esas cosas. La gente se crea dioses en sus pensamientos. Esto es mi manera de ser, esto es mi manera de servir. Automáticamente trayendo una cultura una vez más, hermano, de tiempos pasados sin darnos cuentas. Y cuando la Biblia día a día nos quiere que corregir, actualizar, pero a veces la influencia de las cosas pasadas vienen, hermano, a hacer lo que el Señor no quiere que hagamos. Amén. El Señor no quiere que hagamos. Entonces, hermano, cuando vemos esto y encontramos, entonces usted ve a través de la historia, a través de los datos que nos deja la historia, usted ve, hermano, otra de las cosas es esto. Mire, usted ve a través de la historia, aquellos hacían ritos humanos. Ahora yo le quiero decir, gente que sin notarlo está sacrificando hijos para los dioses de este mundo. Escuche, mire, quizás usted se vaya a poner un poco así medio serio, pero le quiero decir,
¿Qué hacemos hoy para contemplar y para callar a un niño? ¿Qué hacemos hoy? No voy a generalizar, no todos lo hacen, ¿verdad? Gracias a Dios. Los que ya tienen sus hijos grandes, gloria al Señor. Pero ¿qué se le da luego, luego? ¿Darle qué? ¿Una tableta? No se le, lo menos que se le da al niño es una Biblia. Lo que se le da que es una tableta. Orgullosamente decimos, no, mi niña ya a los 15 años o a los 10 años ya trae teléfono, la niña o el niño, ¿verdad? Así. Y orgullosos nosotros, ¿verdad? Porque para que la sociedad, pero no sabemos a lo que está sometido todas estas cosas. Las redes sociales infestadas de fornicación, de adulterio, sacrificando nuestros hijos. Yo una vez predicaba bajo ese tema, cuando el pueblo de Israel llevaba a sus hijos a Moloc, ¿verdad? A donde iban y los aventaban en el juego, ¿verdad? Ahora la gente, sin darse cuenta cómo está sacrificando una generación, que es triste decirlo, una generación que está yéndose ¿qué? A la borda. ¿Sabe qué es lo que nosotros tenemos en la mente? Decimos, yo no lo tuve, pero que nuestros niños lo tengan todo. Así. No, yo no estoy en contra, yo no estoy en contra que usted le compre un carro de último modelo a su hijo, que le prepare una casa. No hay ningún problema, todo, no hay ningún problema. Pero hay que ver todas estas cosas. Hay que analizarlo conforme a la luz de la palabra. Todas estas culturas vienen, hermano, a dañar lo que estoy hablando referente a lo que es inmoral, a la idolatría. Todas estas cosas vienen a dañar ¿qué? Nuestra vida. Note usted, hermano, el pueblo de Israel, hermano, allá entre lo lejos, hermano, enseñando, simbolizando cómo la iglesia camina hacia su destino final. Viendo cómo, hermano, la iglesia va avanzando hasta llegar a la Canaán celestial. Pero a todo eso, hermano, había que luchar. Ahora, ¿qué hablamos, hermano? Cuando vemos a los egipcios, todo, ¿verdad? Ahora, vemos, hermano, a la tierra donde van a ir a meterse. ¿La tierra qué? Del Fereceo, del Gergeseo, a la tierra de Canaán. Me acuerdo que esta Rebeca dice, yo tengo fastidio porque las hijas de Ed han hecho daño. Por eso ella no da le dice a Jacob o a Isaac, le dice, manda a Jacob a que vaya a la tierra de donde yo salí. Su tío, que allá vaya, porque si toma mujer de las hijas de Ed, de estas cananeas o de estas que están aquí, van a traer pesar a mi corazón. ¿Por qué? Porque lo había visto en el hijo mayor, que era Esaú. Por eso que a Israel le dijeron, hey, no vas a tomar nada, no vas a dar tu hijo o tu hija a las hijas de los que están en las tierras de Canaán. Es lamentable hoy en día que no tenemos eso, hermano, esa realidad. Dijo una muchacha un día, le pregunta al papá y le dice, bueno, ¿y qué estás haciendo? Saliendo con un novio que no es nada evangélico. Y la muchacha dice, entonces, ¿cómo voy a evangelizar al mundo? Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a evangelizar al mundo? Respuesta, ¿verdad? Aunque pareciera, hermano, real, aunque pareciera, ¿verdad? Oh, wow, mi hija, una evangelizadora. Pero es triste, vemos cómo realmente, aleluya, va en decadencia. Culturas que se han metido.
culturas que se han inyectado. Entonces, todo esto apartan ¿qué? Del camino del Señor. Y eso exactamente, cuando vemos las civilizaciones pasadas, era lo que hacían, que hermano, por eso el Señor apartó al pueblo para que no habitara en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque iban a contaminar y los iban a llevar a servir a otros dioses. ¿Y a qué? A hacer o practicar lo que ellos hacían, lo más horrible y lo más horripilante delante de Dios. Déjeme decirle ahora, estamos igual. Déjeme decirle que hoy en día la fornicación o el sexo es terrible. Porque lo que se hacía en aquel entonces, le llaman una palabra, se me fue de la mente, la maldad, ¿verdad? O la inmundicia, pues, en el corazón de aquellas civilizaciones, de aquellas culturas, era, hermano, no como el Señor lo especifica. Dios no quería. Me acuerdo de un pasaje en el libro de Números. ¿Se acuerda usted cuando están teniendo una calamidad, hermano, y usted ve que entra alguien con una novia madianita? El pueblo está sufriendo. Aquellos están orando, aquellos están pidiendo, aquellos están, hermano, humillados delante del Señor. Pero entra aquel tipo como Juan por su casa. Hermano, y hay un joven que se levanta y dice la Biblia que lanza o lanzarea en el vientre que se me hace de la madianita. Entonces se acaba la mortandad. Mire cómo se involucra. Y hoy, hermano, por eso como iglesia nosotros debemos de cuidar nuestra vida. No estamos muy lejos. Hoy queremos ya tomar, le quiero decir, queremos tomar ya este lugar como cualquier cosa, pues. Déjeme decirle, hermano, no soy rigurista ni soy, hermano, extremista de ninguna manera. No trabajo con los extremistas ni trabajo con los liberales, hermano, trabajo para Cristo. Pero este lugar tiene, hermano, aleluya, en sí que ser respetado en todas las áreas de mi vida. Si vengo a este lugar, hermano, tengo que ver el lugar, ¿verdad? Que el Señor preparó, que el Señor dio para alabar y bendecir su nombre, y lo tengo que hacer con toda reverencia. Entonces, pero las culturas que vienen, ¿sí me entiende? Yo no hablo mucho de la vestimenta, pero hay cosas que, hermano, tiene que tener cuidado. No estoy saliéndome del tema de ninguna manera, no estoy tratando de usar ejemplos. Entonces, todas esas culturas que penetraron, y vamos a ver más adelante, ¿verdad? Lo bonito que fue la cultura en el área, ¿verdad? De muchas cosas, la medicina y muchas cosas que dieron a la humanidad. Pero en sí, hermano, estoy viendo ese lado hoy, cómo fue entrando y cómo perjudicó, influenciado. Escuche bien, usted vivió y yo viví en un tiempo, en una cultura terrible. Yo le voy a decir una cosa, y para vergüenza mía lo digo, a mí me gustaban mucho los corridos. Yo le quiero decir de esa manera. A mí me gustaba mucho lo que hablaban del narcotráfico y de todas esas cosas. Porque en el pensamiento mío, escuche bien, en el pensamiento mío quería ser yo alguien grande en la vida, en el crimen, en todas esas cosas. Gracias a Dios no se dio. Bendito sea el nombre del Señor que no se dio.
¿Sí me entiende? Ahora, hermano, y todas esas cosas que hablaban, hacían apología de qué, de todo, ¿verdad? De la idolatría, las canciones y todas estas cosas que en algún día escuché. Todos hablaban de muerte, de sexo y de todas esas cosas, de matar. Y por eso hoy en día, hermano, me da gusto llorar delante de la presencia, me da gusto cantar delante de la presencia, porque yo sé de dónde fui tomado. Si en aquel entonces con todo el galillo y con todas las fuerzas cantaba aquellas canciones mundanas, ahora ¿cómo no le voy a hacer? ¿Cómo no voy a cantarle al Señor con todas mis fuerzas y con un corazón contrito y humillado? Pero aquello influenció, por eso le digo, cada uno de los que está aquí, de la cultura, aleluya, donde fue tomado, pues estamos viendo lo que, hermano, el daño que ha hecho, lo que ha influenciado. Yo le digo una cosa, yo entre menos puedo escuchar, yo entre menos, que hermano, cuando hay algo por allá que se está oyendo del vecino, del que está al lado mío, yo mejor me doy la vuelta y mejor me voy, porque sé que esas cosas pueden levantar en uno, hermano, cosas que no son debidas para el Señor. James un día predicó y dice, cuando entras a un restaurante, hay restaurantes que no tienen música cristiana. Hay restaurantes que no dicen, con manos vacías vengo a ti, de ninguna manera. Entonces cuando uno empieza a oír esas rancheras, escuche, empieza, ¿verdad? El piecito a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, a agarrarle el ritmo, ¿verdad? A poner el pie bien. Escuche bien. Le quiero decir, hermano, ahí está Dios de testigo. Me gustaba frecuentar los antros. Por eso yo me identifico que los del sur o los costeños, terrible. Yo decía que no era un borracho, porque a mí nomás me gustaba emborracharme con las cervezas pequeñas, no con las de litro, ¿verdad? No, hermano, traigo todo para vergüenza mía de dónde me fue tomado. Por eso no tengo nada que decir que estoy aquí porque yo estoy aquí. No, estoy aquí por la misericordia y por la gracia del Señor. Pero a mí, hermano, le voy a decir una cosa. Desde mi padre se vino. Por eso es importante, aleluya, ver estas cosas. Padre se vino, ¿verdad? Y yo crecí, hermano, la influencia de todos los que estaban alrededor mío, gracias a Dios, ¿verdad? Bendigo el nombre del Señor, que todavía mi madre nos agarró y nos corrigió y no fuimos delincuentes. Pero ¿qué más, hermano? Visitar los antros, visitar las barras, no las barras como las de aquí. Allá las barras son otras cosas. Fíjese que yo le quiero dar así brevemente, me salgo un poquito del mensaje, pero le quiero dar brevemente así. Un día, una persona, no quiero decir, ¿verdad?, qué tan cercano era a mí, pero una persona llegó y me dijo, hey, me dijo, escuche bien, ¿dónde estás? No estoy en casa, estoy fuera de casa. Gracias a Dios estaba visitando para ese entonces Noemí, ¿verdad? Estaba allá con Noemí, era mi novia, ¿verdad? Entonces estaba allá yo con Noemí. Y le dije, no puedo. ¿Sabe qué es? Me dijo él, vas a perder la oportunidad de tu vida. Así me dijo, vas a perder la oportunidad de tu vida. Tenemos dinero, tenemos armas, tenemos todo, solo ir a hacer el trabajo y nos venimos y te vienes con una buena lana. Gracias a Dios, aleluya, que ya existía Noemí. No fui para allá, estaba con ella. Y bendito sea el nombre del Señor. ¿Pero qué? Mire, hermano, por eso le digo una cosa, todo lo que es influenciado y la cultura del mundo, ¿de dónde fue tomado usted? Por eso que vale mucho la palabra del Señor,
vale mucho. Uno, lo que quiere agarrar el hombre es respeto, lo que quiere agarrar la mujer es respeto. Todo lo que se anda por esas cosas, quieren que tener un orgullo para presentarse como aquí yo soy el fulano. O dicen en mi pueblo, cuando a una persona le dicen don, es porque están hablando a alguien de respeto. Y es lo que busca la persona, el señor fulano de tal. Dígame usted. Entonces el pueblo de Israel venía con eso. Yo he predicado bajo el tema que Moisés fue el único, y quizás Aarón también lo puede incluir en la lista, pero Moisés nunca se ve que se quiere regresar a Egipto, sino solamente el pueblo es el que lamentaba, solamente el pueblo es el que decía: ¿por qué acaso no había sepulcros en Egipto para que no nos dejase que muriéramos allá? ¿Para qué nos sacaste de la tierra de Egipto si íbamos a morir de hambre acá? Nosotros no extrañamos las legumbres, los baldes de pescado y todas esas cosas. Déjame decir, ¿cómo ha influenciado la cultura antigua que tenías en tu vida? No, hermano, si yo tenía dinero en el mundo, si yo solo hacía una llamada y me caía el dinero. No, hermano, si yo tenía poder en el mundo, hacía una llamada y luego hacían lo que tenían que hacer. Y ahora aquí no tengo nada. Escuche bien. Y ahora aquí estoy menospreciado, soy objeto de burla, soy esto, soy aquello. Yo te quiero decir, la cultura del reino, aleluya, es diferente. Dios, alguien puede decir conmigo, Dios está cultivando mi corazón. Serio, serio, Dios está cultivando mi corazón. Entonces todas esas influencias, gracias a Dios ya se te quitó lo idólatra. Y Dios está trabajando en los suspiros que tienes de las pasadas cosas. Usted, hermano, está consciente de lo que usted está viviendo en su vida. Por eso, hermano, cultivar nuestro corazón. Entonces Dios empezó a trabajar y a trabajar. La paciencia de Dios para con cada uno de nosotros, y no solamente de nosotros, si nos lo miramos en el pasado, miramos a un pueblo que Dios está trabajando en el corazón de él. ¿Se acuerda un tiempo en que Dios dijo: voy a terminarlos completamente? ¿Y quién intercede delante de Dios? Moisés. Ahora, no es Moisés, no es el pastor que intercede por ti, sino es Cristo Jesús. Por eso, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo. Intercede. Por eso, hermano, vemos. Otra de las cosas es que la incredulidad. Miramos claramente, hermano, que el pueblo, a pesar de ver todo esto, el Señor, aleluya, hace que camine después del becerro, le perdona el pecado y camina. Se encuentran con varias objeciones en sus vidas, en que ellos la incredulidad de ellos también heredado de ¿qué? De cultura. Yo lo que quiero decirle, y siempre voy a nombrar, no estamos muy lejos de eso. La incredulidad en el corazón, ¿por qué? Porque en aquel entonces, ¿verdad? Las visitas, escuche bien, las visitas, yo le voy a contar esto y lo voy a relatar rápidamente, ya estamos terminando. Fíjese pues, a mí me cuentan que yo tenía, si se le puede decir un tatarabuelo, un bisabuelo. Sí, ya estamos terminando, pueden llamar a Rudy para que ya, hermano, yo tenía un tatarabuelo, escuche bien. Hay un cierto lugar, un área donde nosotros vivimos, porque gracias a Dios, ¿verdad? Él tenía ciertas tierras y a todos los dejó de una manera así, juntos a todos. Por eso, aleluya, cuando usted va a donde yo nací, todos estamos juntos. Y la gente dice: ¿por qué viven todos juntos? Pero así nos dejaron. Pero hay un cierto lugar en dicha área que se encuentran
ollas de barro, escuche bien, y muchos utensilios que él usó para sacrificar cosas para sus dioses, para Satanás, pues. Y la cosecha de dicho hombre, escúcheme, la cosecha de dicho hombre era a tal punto que ahí está mi papá de testigo, que no me va a dejar mentir. La cosecha que él daba, él cultivaba mucho cacao, él cultivaba y él le salía, la siembra le salía cargada, ¿verdad? Se llenaban los árboles.